Hola amigos, soy Toga la waifu del canal, y solo pasaba a decirles que este fanfic no es de nuestra propiedad ni tampoco fue creado por Drizu Senpai. Todos los derechos son reservados a sus respectivos creadores. Les estaremos dejando el link de la historia por si se quieren pasar a verla para no esperar a que salga el próximo capítulo. Ahora sí, yo no tengo nada más que decir, así que los dejo con la historia, y recuerden tomen mucha agua. Mi pequeño bastardo, capítulo 2. Vamos, tienes que hacerlo. Pero ¿cómo voy a ser capaz de hacerlo? No seas una cobarde, has enfrentado múltiples retos, sobreviviste a una guerra, tuviste a un demonio encerrado dentro de ti, tú puedes con esto, solo tienes que hablar, pero... A pesar de que solo sé hablar, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil? Fue el pensamiento de Kusina al ver a su hijo enfrente de ella. Fue capaz de dejar a Naruto con un clon de sombra para ir directamente con su hijo. No fue muy difícil encontrarlo. Después de todo, ella es una shinobi entrenada y él solo un niño en la academia. Kusina quería enfrentar a Naruto de frente, pero cuando se puso delante de él solo puso una expresión de odio. Habían pasado 5 minutos en un silencio tenso. ¿Puedo ayudarla en algo? Kusina-sama, rompió el silencio el pequeño, pero cuando Kusina escuchó a Naruto llamarla Sama hizo que una expresión de disgusto apareciera en su cara. No le gustó como la llamó su hijo. No esperó que la expresión de Naruto se hiciera más profunda y más llena de rencor. ¿Acaso el niño malentendió su expresión? Y tal como pensó la mujer, Naruto no entendió que el disgusto no iba directamente hacia él, sino al Sama. Claro que Naruto creyó que esa expresión fue por verlo. Esa expresión hizo que los deseos de venganza de Naruto aumentaran. Si no desea nada me retiro. Kusina-sama prácticamente escupió con odio el nombre de la mujer. Naruto empezó a caminar para dejar a Kusina. Kusina no hizo nada, quería hablar con él, pero ¿cómo lo haría? Kusina apretó los dientes, realmente era una cobarde. Kusina giró y agarró a Naruto por el hombro con firmeza. Espera un momento, quiero hablar contigo, dijo Kusina llena de convicción. Ya había sido capaz de decir algo. Naruto paró en seco y giró con una expresión de odio y fastidio. ¿Qué quería esta mujer de él? ¿Que necesita Kusina-sama? Preguntó Naruto sintiendo asco. Hoy dijo su nombre 3 veces. Por favor, no me llames Sama, dijo la mujer algo dolida. Naruto notó el dolor en las palabras de Kusina y sonrió mentalmente. Tal vez podría hacerla sufrir. Perdón Kusina-sama, pero lo ideal es llamar con respeto a la esposa del Hokage, la mujer más perfecta y buena de la aldea, dijo Naruto mordiéndose la lengua para no reír. Por otro lado, las palabras fueron de como dagas para Kusina. Ella sabía que no era lo que pintaba. Después de todo abandonó a su propio hijo. Trató de olvidar el dolor y habló. Dime, ¿cómo te llamas? Preguntó Kusina. El odio de Naruto creció. Ni siquiera sabía su nombre, ni siquiera pensó en uno antes de nacer. Naruto se sintió dolido por eso. Decidió responder para hacerle sentir dolor. Mi nombre no tiene relevancia para usted Kusina-sama. Solo soy un don nadie sin padres, dijo el niño y lentamente los ojos de Kusina se llenaban de lágrimas. No importa, solo dime tu nombre. A pesar del dolor, la abstinencia de Kusina seguía. Naruto pensó en una forma de hacer daño a Kusina y sonrió internamente cuando se le ocurrió algo. Bien, mi nombre es Naruto. No tengo apellidos ya que no conocí a mis padres. Mi padre murió cuando mi madre tenía un mes de embarazo. Y mi madre murió en el ataque del Yubi. Así que si me disculpa me retiro Kusina-sama, dijo Naruto. Ya quería irse de ahí. Kusina abrió sus ojos. El niño realmente sabía que ella es su madre. Sabía sobre el abandono. Naruto, yo... Kusina intentó hablar pero el niño habló. No se preocupe Kusina-sama, no tiene que molestarse por un don nadie como yo. Después de todo, usted tiene cosas más importantes, ¿cierto? Tiene una familia que cuidar, tiene a su hija Naruto. Pero ahora que lo pienso, escuché un rumor, dijo Naruto y a Kusina le dolieron sus palabras, aunque eso último llamó su atención. ¿Un rumor? Preguntó Kusina y Naruto asintió. Es un rumor sin sentido. Pero escuché que usted tuvo un hijo bastardo y lo abandonó para tener una vida perfecta. Pero es una estupidez. Después de todo usted es una mujer incapaz de hacer eso, ¿cierto? Dijo Naruto con ironía. Dijo la verdad de una forma que no lo parecía.
Una lágrima salió de los ojos de Kushina. Naruto realmente sabía la verdad. Pero si me disculpa, se hace tarde y tengo que volver a casa. Que tenga una vida feliz, progenitora, dijo Naruto con puro odio en su voz. Kushina empezó a llorar. La llamo progenitora. Eso le dolió. Más que eso la destrozó. Naruto empezó a caminar y Kushina gritó con la voz rota. Espera, hijo. Trató de detenerlo. Naruto para en seco y se giró con odio. No te atrevas a llamarme así. No tienes derecho a llamarme así. Me abandonaste y me dejaste a mi suerte. No vengas a tratar de arreglar las cosas como si nada. ¿Sabes por lo que he pasado en toda mi vida? Te haces a la idea, gritó Naruto con furia. El niño pasó por mucho y su progenitora aparece tratando de hacer como si nada hubiera pasado. Las lágrimas de Kushina se volvieron llanto ante los gritos de su hijo. Lo siento tanto. Ese soy el de la peor madre de todas. Pero que quiero arreglar mi error. Déjame ser tu Kaka-chan, dijo la mujer con la voz rota. Hace años yo quería a mi Kaka-chan. Creí que había muerto protegiendo la aldea. Creí que mi Kaka-chan era una heroína. Pero descubrí que mi progenitora solo buscaba una vida perfecta. Y fue tan lejos como para dejarme solo toda mi vida. Fui golpeado muchas veces. Los niños más grandes me echaron del orfanato. Se burlaban de mi cabello rojo. Tuve que comer de la basura. No tengo una casa. Y mi progenitora tuvo una familia con el cuarto Hokage. Dime, ¿Minato sabe sobre mi existencia? Sé que no lo hace. Ni siquiera debe sospechar algo así de su perfecta esposa. ¿Me equivocó? Dijo el niño con odio y tristeza. Kushina sintió como se rompía su corazón al escuchar la vida que su hijo llevaba. Y él tenía razón. Minato no sabía ni sospechaba nada. Era un ser despreciable. Si no hay nada más, me voy. Mejor lárgate a tu hogar junto a tu marido y a tu hija, porque es la única hija que pariste. El niño que pariste hace 9 años murió, pero ten por seguro que las cosas no se quedarán así, Kushina-sama. Con eso el niño se fue dejando a Kushina llorar. Naruto fue capaz de hacer sufrir a su progenitora. Entonces, ¿por qué no sentía satisfacción? Dio el primer paso para devolverle su dolor a su progenitora, porque no se sentía bien. Naruto llegó a su cueva y se sentó enfrente de una roca. No había expresión alguna en su rostro. En su cabeza pasaron los recuerdos de lo que acaba de suceder. Rompió a su progenitora. La hizo sentir un poco del dolor que él sintió. Entonces, ¿por qué no se sentía bien? ¿Por qué no se sentía satisfecho como pensó que se sentiría? La visión de Naruto se humedeció. Esto lo sorprendió. Sintió algo húmedo bajar por su mejilla. Pasó su mano por donde sintió eso y observó. Era una gota de agua. Le dio una lamida. Era agua salada. Sintió otra gota por su otra mejilla. Se limpió la gota, pero empezaron a salir más gotas. Subió sus manos para descubrir el origen de las gotas. Tocó su ojo y notó que no había nada moja arriba de su ojo. Eso quería decir que las gotas saladas salían de sus ojos. No eran gotas, eran lágrimas. Naruto estaba llorando. ¿Por qué estaba llorando? ¿Eran lágrimas de satisfacción? No, él sabía que no eran lágrimas de satisfacción. Sabía por qué eran las lágrimas, pero no quería aceptarlo. Limpió con fuerza para que dejaran de salir, pero por más que limpiaba las lágrimas simplemente salían. Sollozos empezaron a salir de Naruto. Trataba de comprimirlos. No quería llorar, no lloraría, no derramaría lágrimas por esa mujer, la mujer que lo abandonó, la mujer que jamás se preocupó por él, la mujer que fue a buscarlo después de 9 años pidiendo perdón, la mujer que lloró verdaderamente por sus palabras, la mujer que estaba arrepentida por abandonarlo, la mujer que quería recuperar a su hijo. Con estos pensamientos el llanto de Naruto se hizo notar. Naruto empezó a llorar, a pesar de ser autosuficiente, a pesar de odiar a su progenitora, a pesar de ser fuerte, más fuerte que cualquiera de su edad. Solo era un niño de 9 años que hizo llorar a su madre sin ningún tipo de problema aparente. Naruto quería correr a los brazos de Kushina y perdonarla para poder estar con ella. Kachan. Dijo Naruto en un susurro. Kachan, gritó el niño con una voz desgarradora. Naruto solo quería conocer el amor de una familia. Estaba cansado del dolor. Sabe que puede ir con Kushina, pero el simple pensamiento de ser un hijo no deseado y abandonado lo hace sentir desilusionado. Él no tuvo la culpa de ser un accidente. Entonces, ¿por qué tenía que pagar? Sin más, Naruto quedó inconsciente por el llanto. Mañana sería otro día. Mientras tanto, Kushina estaba llorando. Estaba en una calle solitaria. Recibió los recuerdos de su clon, señal de que se disipó, pero en este momento no le importó. Sabía que perdió a su hijo, también sabía que se lo merecía. Después de todo lo abandonó. ¿Y para qué? ¿Para que no vean que tuvo un hijo bastardo con alguien más? Ahora eso sonaba tan estúpido que la hizo querer vomitar. Kushina lloró por horas. El día cayó dejando paso a la oscuridad. Kushina se levantó como pudo. Estaba cansada, y tenía que volver a su hogar junto a su hija. Al menos aún la tenía ella. Pero aún así le falta a su hijo, aquel bebé que lo abandonó.
Aquel niño del cual ni siquiera había pensado en un nombre para él, era el peor ser humano que existía. Kushina llegó a su casa y notó que su hija estaba en la entrada durmiendo. Kushina sonrió de forma triste, su hija se durmió en la entrada esperándola. Kushina cargó a su hija y la llevó a su cuarto. Una vez que Naruto estaba en su cama, Kushina salió del cuarto de su hija para dirigirse al suyo propio. Una vez adentro notó una nota en la cama, tomó la nota y leyó: querida Kushina, tengo una reunión con el consejo. Es muy probable que no llegue esta noche. Con amor, Minato. Terminó de leer y puso la nota sobre una mesa de noche que estaba junto a la cama. Se recostó y quedó dormida de inmediato. Hoy fue un día muy agotador para madre e hijo. Naruto empezó a abrir los ojos. Estaba cansado y sus ojos estaban hinchados por estar llorando. Sin más se levantó, no se molestó en comer algo. No tenía apetito ni ganas de nada. Solo quería terminar la estúpida academia para volverse un shinobi y poder morir de forma accidental en la primera misión. Caminó directo a la academia y se sentó en su lugar. Observó a todos llegar, pero él no dijo nada ni prestó atención. Observó a los estudiantes entrar. Observó a su sensei entrar. Solo asintió cuando el sensei dijo su nombre. Después de eso no hizo nada más y no dijo nada. Ignoró a un niño con marcas rojas en las mejillas que se burlaba de su cabello. También ignoró a su rubia hermana que lo defendía a pesar de no haber compartido ni una palabra. Ignoró a su sensei mientras regañaba al niño por burlarse. Ignoró al niño que se disculpaba con él. Así fue todo el día para él. Cuando salió de la academia ignoró a Kushina, la cual tenía una expresión idéntica a la de él. Levantó la mirada para verla a la cara cuando estuvo enfrente de ella. No hubo palabras, ni ambiente tenso. No había nada, no había odio, no había dolor. Solo había tristeza. Tristeza por ser abandonado y por haber abandonado. Naruto siguió su camino sin decir nada. Kushina no hizo nada para detenerlo. Seguía dolida por haber perdido a su hijo, y Naruto estaba dolido por haber perdido a su madre. Así ambos pelirrojos tenían la misma aura llena de tristeza. XXXXX había algo raro. No sabía qué era, pero sabía que algo raro pasaba. Naruto observaba a su madre. Notó cómo estaba llena de tristeza y dolor. Cuando ella estaba parecía normal. Pero cuando Kushina creía que nadie la veía, su expresión se volvía una triste. Naruto también notó ese comportamiento en Naruto. El chico ni se molestaba en ocultarlo, pero lo que la estaba volviendo loca era el gigantesco parecido que su madre y Naruto tenían. ¿Y si Naruto era Uzumaki? Eso hizo que Naruto abriera los ojos. Sabía que ese era el clan de su madre. Si Naruto era un Uzumaki, explicaría el parecido con su madre. Naruto se lo preguntó directamente a Naruto y este lo negó. Naruto dijo que su madre y padre no tenían un clan, que ese fue el motivo de su partida, aunque no entienda completamente lo que significaba. Sin más los días pasaban. Las conferencias de Iruka eran aburridas a palabras de todos los niños. Sin más pasó el tiempo, Naruto se recuperó de su plática con Kushina. Kushina no se recuperó completamente. Naruto siempre veía a Kushina en la entrada de la academia esperando a Naruto. Todos los días era igual. Naruto la veía. Kushina sonreiría de forma triste, para que después Naruto pasara sin decirle nada. Esa rutina se repitió una y otra vez. Aunque un día Kushina llegó con una pequeña mochila. Esto fue ignorado por Naruto. Tal vez era algo para Naruto. Sin más Naruto caminó y cuando estaba por pasar a Kushina esta le agarró el hombro. Naruto se detuvo y se tensó. No sabía qué iba a pasar. Kushina no dijo nada. Solo hizo que Naruto la viera. Observó esos ojos violeta muy parecidos a los suyos. Solo sonrió de forma cariñosa y le dio la mochila. Naruto se sintió extraño. Jamás le habían sonreído así. Su sorpresa fue tanta que no dijo nada por la mochila. Una vez que Naruto tenía la mochila colgada en su espalda, Kushina se giró con una sonrisa materna para esperar a su hija. Naruto sin decir nada continuó su camino. Llegó a su cueva y abrió la mochila. Se sorprendió porque dentro de la mochila había ropa. Solo eran 2 cambios, pero para Naruto era la mitad de ropa que tenía. Sus ojos se llenaron de lágrimas y abrazó la ropa. Sonrió igual que un niño pequeño, curioso. Fue Kushina la que le borró la sonrisa cuando se enteró de la verdad, y fue Kushina la que lo hizo sonreír. Naruto revisó la mochila y observó un libro junto a una carta. Naruto abrió la carta y leyó. Para Naruto. Hola, no sé cómo iniciar esto. Escribo la carta porque no tengo el valor de decirlo a la cara. Sé que soy una cobarde y un ser despreciable. Después de todo abandoné a mi pequeño hijo. No sé cómo hacer que perdones a esta mujer idiota, así que lo único que puedo hacer es contarte sobre el clan Uzumaki. Y si te preguntas cómo sé que puedes hacer lo mismo que un Uzumaki, es porque eres una versión en niño de mí. Así que por favor lee ese libro y vuélvete alguien muy fuerte. Sin nada más que decirte, deseo suerte, y sabes que a pesar de todo puedes contar conmigo. Con amor, tu Kachan. Leyó Naruto y salieron un par de lágrimas. Guardó la carta en un lugar que estaba fuera de la vista. Observó el libro y leyó Guía para ser un Uzumaki, de Kushina Uzumaki. Naruto abrió el libro y empezó a leer. El libro tenía la historia de Uzumaki. Naruto observó que también contenía técnicas de Uzumaki. Naruto leyó el libro toda la tarde.
Por algún motivo la letra le era fascinante, se veía que la forma en la que estaba escrita tenía una calidez que le hipnotizaba. Naruto leyó. Solo pudo leer alrededor de 5 a 7 páginas, quedó dominó abrazando el libro. La mañana siguiente Naruto despertó extrañamente feliz, fue a la academia con la ropa que Kushina le dio, quería mostrarle a todos lo que Kushina le dio, realmente aún era un niño. Naruto llegó a la academia, puso atención total a Iruka, solo quería que las clases concluyeran, y cuando lo hicieron Naruto salió rápido del salón, quería agradecerle a Kushina, cuando estaba por salir se paró en seco. ¿Qué estaba haciendo? ¿No se suponía que odiaba a Kushina por haberlo abandonado? Después de todo solo le dio la ropa para sentirse bien consigo misma. Naruto puso una cara molesta, había caído en la trampa de Kushina, salió con una cara indiferente y observó que los ojos de Kushina se iluminaron, una sonrisa se formó en su rostro. Naruto se sintió extraño, ¿qué debería hacer? ¿Solo ignorarla y seguir como siempre? Naruto se dio un golpe mental, claro que solo tenía que seguir como siempre. Así Naruto caminó y cuando estaba al lado de Kushina habló. Gracias, esas palabras hicieron que Naruto se sorprendiera, ¿por qué había dicho eso? No se detuvo a pesar de lo que dijo, no quería enfrentar a Kushina. Por otro lado la cara de Kushina se iluminó aún más por las palabras de Naruto, solo fue una palabra, un simple gracias, pero para ella fue un gran avance. Naruto le dijo una palabra. En todo este tiempo Naruto no le había dicho nada, observó salir a su hija y volvió con ella a casa, tal vez era la única madre que iba a la academia para recoger a su hija, pero era el único lugar donde podía ver a su hijo, así los días seguían con normalidad. Naruto empezó a recibir cosas de Kushina, Naruto las aceptaba y agradecía, así fue pasando el tiempo. 4 años después. Naruto tenía 12 años, estaba a unos meses de cumplir 13, era un año mayor que su clase, y al mismo tiempo era el mejor estudiante. Y se volvió el mejor estudiante para sentir orgullosa a Kushina. Hace mucho tiempo dejó de llamarla progenitora y empezó a llamarla Kushina. Esto hizo más que feliz a Kushina. Por fin se estaba empezando a acercar a Naruto. También empezó a tener charlas con él. Dejaba un clon para esperar a Naruto y ella iba con Naruto a un parque. Esto lo empezó a hacer a petición de Naruto. El niño dejó su idea de venganza. No se abriría completamente a Kushina, pero al menos quería sentir lo que es tener una madre. Así que habló con ella. También escuchó lo arrepentida que estaba. Se inclinó al nivel suelo y le pidió perdón de rodillas. Esto dejó a Naruto en verdadero shock. Kushina llegó tan lejos como para hacer eso. También la escuchó decir que le diría todo a Minato y a Naruto. Si eso haría que lo perdonara estaba dispuesta a todo. Naruto dijo que no quería eso. Ya no le importaba si el cuarto se enteraba o no. Solo quería estar con su Kacchan. Así que no la perdonó completamente pero tampoco la odiaba, estaban en buenos términos. Tras un tiempo Kushina le preguntó que cómo se enteró de la verdad. Naruto le dijo lo de Orochimaru. Esto sorprendió e hizo enojar a Kushina tanto que su cabello empezó a levitar y se dividió en 9 partes. El maldito de Orochimaru puso a su hijo en su contra. Naruto se asustó al ver a Kushina enojada. Trató de calmarla, y cuando lo hizo Kushina le contó que estuvo buscándolo, pasó años buscándolo, le dijo cómo la culpa la destrozaba y no podía evitar sentir que algo le faltaba, pero perdió las esperanzas después de 3 años de búsqueda. Kushina estuvo incluso en misiones fuera de la aldea para buscarlo fuera de esta. Naruto se sorprendió, si hubiera sido capaz de soportar un día más los golpes de los ebrios habría sido encontrado por Kushina. Sus ojos se llenaron de lágrimas y abrazó a Kushina. Esta le regresó el abrazo con felicidad. Naruto dejó de odiarla al escuchar que Kushina siempre pensaba en él y que incluso estuvo buscándolo hasta fuera de la aldea con tal de recuperarlo. Así Naruto y Kushina pasaron horas hablando. Naruto le contó que Orochimaru hizo despertar las cadenas de chakra. Leyó de ellas en el libro que le dio Kushina hace años. El prueba fue que no sabía cómo volver a despertarlas. Kushina entrenó a Naruto. Estaba tan feliz de entrenarlo y recuperar el tiempo perdido. Así Naruto estaba a un mes del examen de graduación, y tenía un problema. No podía hacer clones normales. Y la razón era que los clones normales usaban una cantidad diminuta de chakra. Y Naruto tenía grandes cantidades de chakra. Esto hizo que le fuera imposible juntar tan poco chakra. Hizo una cita con el Hokage y pudo hablar con él 2 semanas antes del examen. En la oficina del Hokage. Naruto se paró enfrente de la puerta del Hokage, escuchó el pase y entró, observó al cuarto Hokage, Minato Kamikaze, el destello amarillo de Konoha. Minato lo observó a los ojos y habló de forma tranquila. ¿En qué puedo ayudarte, joven? Preguntó Minato y Naruto se inclinó en forma de respeto. Hokage-sama, necesito ayuda para pasar el examen de graduación, dijo Naruto. Para Naruto, el cuarto Hokage era la persona que más admiraba. Era fuerte, pero era aún más rápido, tan rápido que fue capaz de eliminar a un ejército él solo. Minato sonrió de forma amable y habló. No tienes que inclinarte, joven,
Y en cuanto a tu petición, no puedo tener favoritismo. Ni siquiera puedo tener favoritismo por mi hija. Naruto levantó la cabeza ante las palabras y rápidamente habló. No me refiero a eso, sino a que para pasar el examen tengo que hacer por lo menos un clon normal. Pero me es imposible por mis grandes reservas de chakra. Minato se sorprendió por las palabras de Naruto. Se concentró en Naruto y pude sentir que, de hecho, tenía mucho chakra, demasiado como para ser un simple civil. Sus reservas eran incluso más grandes que las de él, como si el chico fuera un Uzumaki. Más aparte el cabello rojo, sus ojos violeta, era idéntico a Kushina. Tal vez el chico era un Uzumaki. Dime chico, ¿quiénes son tus padres? La pregunta tomó por sorpresa a Naruto, que debía decir. Minato no sabía que es hijo de su esposa. Kushina no le dijo, no se enojó con ella. Después de todo él mismo le pidió que no lo hiciera. Naruto trató de calmarse y habló. No lo sé. Mis padres murieron en el ataque de Ryubi. Tampoco tengo un apellido por ser huérfano. Minato observó a Naruto. No se perdió el tartamudeo inicial. El niño trataba de engañarlo, o simplemente no le gustaba hablar de ello. Naruto se vio incómodo por la mirada de Minato. Era como si tratara de ver a través de él. Creo que solo estoy molestando. Lamento hacerlo perder su tiempo. Naruto se volvió a inclinar y se dio vuelta para irse. Tal vez debía pedirle ayuda a Kushina después de todo. Espera. Escuchó Naruto decir a Minato. Este paró en seco y dio la vuelta algo temeroso. No quería causarle problemas a Kushina, ¿sí? Preguntó Naruto. Minato se levantó, rodeó su escritorio y se paró enfrente de Naruto. El pobre niño estaba completamente nervioso. Sabía que sus oportunidades de ganarle a Minato eran las mismas que tenía para dejar su adicción al ramen. Naruto tragó saliva y se encogió un poco. Dije que no tengo favoritismo. No que no ayudaría, como mi futuro shinobi es mi deber ayudar. Entiendo tu situación, y sé cómo ayudarte. Naruto se sorprendió por las palabras de Minato. Observó cómo el hombre caminó a su escritorio y sacó un pergamino. El hombre se giró y observó a Naruto con una sonrisa. Aquí, este rollo contiene el Jutsu clon de sombra, a diferencia del clon normal. El clon de sombra pide una cantidad más grande de chakra, explicó Minato y Naruto sonrió. El cuarto realmente era una buena persona. Naruto agarró el rollo y lo abrió. Leyó la teoría y los sellos. También leyó que el clon de sombra era un clon sólido, y que podía pensar a mente propia. También que las experiencias del clon de sombra pasarían a él en cuanto este desapareciera. Naruto estaba sorprendido. Este clon era realmente algo increíble. Naruto levantó la vista y observó a Minato. ¿Estás seguro de esto? Digo, este es un Jutsu realmente fuerte, y no sería justo que lo tuviera, dijo Naruto y Minato dio una risa. Tranquilo chico, como dije no puedo tener favoritismo. Le enseño el Jutsu a mi hija porque tiene el mismo problema que tú, así que velo como un premio, por ser el mejor de la clase y por ser capaz de pedir ayuda aún siendo el mejor, explicó Minato. Naruto asintió y se inclinó. Muchas gracias Hokage-sama, agradeció Naruto y Minato dio una sonrisa nerviosa. Ya dije, no tienes que inclinarte, como Hokage tengo que ayudar a la siguiente generación. Naruto asintió y con una reverencia salió de la oficina de Minato. Corrió hasta su campo de entrenamiento el cual solo era la zona de afuera de la cueva de Naruto. Abrió el pergamino y empezó a practicar el Jutsu. Con esto Kushina definitivamente estaría orgullosa de él. Punto. ¡Ey, no mamen! ¿Me estás diciendo que te está gustando el video y aún no te has suscrito? Pues ¿qué esperas? Ve y dale al botón de suscribirse y activa la campanita. ¿Qué? ¿Tampoco le has dado al like? Pues ¿qué esperas? Que los cerdos vuelen para hacerlo. Sabes que olvida lo que dije, solo ve y dale al botón del like. Y recuerda mi pana, toma mucha agua. XXXXXX hoy es el día, hoy demostraría que su esfuerzo no fue en vano. Hoy, Naruto Uzumaki, se volvería un genin y enorgullecería a Kushina, aunque el hecho de llamarse por el apellido de su madre era un tanto raro para él. Después de todo siempre estuvo sin apellido, para él y para el mundo solo era Naruto. Dejando ese pensamiento de lado entró a su salón y se sentó en su lugar. A pesar de todo no cambió de lugar, seguía estando hasta atrás en una esquina del salón. Observó a los niños entrar. Observó a cada heredero de clan, observó a su hermana menor, y junto a ella una niña del clan Hyuga. Naruto notó que Suimoto sentía algo por esa niña. Jamás pudo decir nada al respecto. Después de todo no sabía que él era su hermano, aunque la propuesta que le dio Kushina la semana pasada lo dejó pensando. Una semana atrás, Naruto estaba sentado debajo de un árbol recuperando el aliento. Definitivamente las cafés de chakra eran difíciles de usar. Observó a Kushina acercarse y sentarse a su lado. No hubo palabras, ambos disfrutaban del silencio. Aunque Kushina estaba algo nerviosa y preocupada, mordió su labio inferior tratando de decidir si estaba haciendo lo correcto. Soltó su labio y se llenó de determinación. Naruto, habló la mujer. Naruto giró su vista a ella con curiosidad. He estado pensando.
y creo que es hora, dijo Kushina. Naruto se confundió, inclinó su cabeza y dejó que su madre continuara. Creo que es hora de decirle la verdad a Minato y a Naruto. Naruto abrió los ojos ante esto. ¿Kushina quería reconocerlo abiertamente como su hijo? Esto no lo esperaba. Si hace unas semanas no quería fue por el simple hecho de no ser reconocimiento sino compensación. Solo era para conseguir un perdón. Pero ahora fue diferente. La cara de Naruto era de sorpresa, y su tono de voz fue igual. ¿Estás segura de esto, Kushina? Preguntó Naruto. No quería forzarla a hacer algo así. Kushina sintió y sonrió. ¿Por qué no estaría segura de reconocer a mi hijo ante mi marido? Preguntó Kushina con una sonrisa nostálgica. Naruto sonrió y abrazó a Kushina. Gracias, dijo Naruto y Kushina le devolvió el abrazo. No, gracias a ti, por dejarme ser tu Kacchan. Realmente cometí el peor error de mi vida al dejarte. Con esas palabras el Naruto apretó más su abrazo. Tal vez muchos piensen que Naruto al tener 12 años se portaba como un niño pequeño, pero Naruto quería estar con Kushina y sentir ese cariño que no pudo de niño. Kushina tuvo una idea y habló. ¿Qué tal si decimos la verdad una vez que pases el examen para Genin? Dijo Kushina poniendo una sonrisa zorruna. Naruto dio una sonrisa igual a la de Kushina y asintió. Bien, si paso el examen diremos la verdad a Cuarto y a Naruto. Y ni solo eso, sino que también tendrás que invitarme al ramen. Kushina rió ante las ocurrencias que ambos tenían. Naruto rió junto a Kushina. Realmente era su hijo. En la actualidad, Naruto esperaba su turno de manera paciente. Sabía que sería el último ante la falta de apellido, aunque si lo pensaba igualmente sería el último si llevara el apellido Uzumaki. Sin más recostó su cabeza en la mesa. Esto sería una espera larga. Pasaron los minutos y observó a Naruto entrar al salón con una banda ninja amarrada en el cuello. Tenía una sonrisa de victoria y corrió hasta el lugar de Hinata. Naruto sonrió ante la victoria de Suimoto. A pesar de todo tenía la sensación de querer protegerla. Definitivamente la protegería del peligro. Y si algún bastardo quiere salir con su hermanita tendría que pasar por su cadáver. Aunque viendo su cercanía hacia Hinata es posible que no tendría que preocuparse por eso. Naruto, fue la voz de Iruka lo que llamó su atención. Se levantó del escritorio y caminó a la salida. Fue al salón de un lado y entró. Iruka cerró la puerta atrás de él y se sentó junto a su otro sensei. Ni siquiera se molestó en aprender el nombre de su segundo sensei. Bien, Naruto. Empecemos con el examen. Empieza con el Kawarimi no Jutsu / Jutsu de sustitución. Solicitó Iruka y Naruto asintió. Hizo los sellos con las manos e Iruka se veía confundido. Observaba a Naruto sentando en donde estaba hace unos momentos. Observó que estaba sentado en el suelo. Iruka sonrió. El niño hizo la sustitución con él. Bien, Naruto. Me sorprendió que hicieras la sustitución conmigo, dijo Iruka mientras Naruto notaba que estaba sentado en el suelo donde dejó a Iruka. Estaba escribiendo en su tabal de calificaciones. Ahora, Enji no Jutsu / Jutsu de transformación. Con eso Naruto hizo el sello del carnero y una nube de humo lo cubrió. Cuando el humo se disipó se observó a una copia perfecta de Kushina. Iruka se sorprendió por los detalles de la ilusión y sonrió. Buen trabajo. Me sorprende que el Jutsu se vea tan realista. Ahora el Bunshin no Jutsu / Jutsu de clonación. Naruto se detuvo unos segundos y levantó la mano. Iruka alzó una ceja y asintió. Iruka sensei, no puedo usar los clones básicos. Pero puedo usar los clones de sombra. Iruka se sorprendió por la explicación de Naruto y sonrió. Claro, después de todo los clones de sombra es una versión avanzada de los clones normales. Naruto asintió ante la aprobación de Iruka e hizo una cruz con sus dedos. Tajukage Bunshin no Jutsu clones de sombra. Naruto solo puso el chakra para crear 2 clones. No quería dar a conocer sus habilidades al 100%. Cuando aparecieron 2 nubes de humo al lado de Naruto y se disipó el humo dejando a 2 Naruto más, Iruka sonrió. Apuntó en su lista y observó a Naruto. Me alegra nombrarte Genin de la hoja. Ven y escoge tu banda. Naruto se acercó con una sonrisa en su rostro. Con esto por fin sería reconocido por Kushina como su hijo. Y cuando ella lo reconozca como su hijo él la reconocerá como su Kacchan. Naruto tomó una banda negra y la amarró en su cabeza. La placa de la banda pareció brillar unos segundos y Naruto dio una gran sonrisa. Se inclinó y fue a su salón de clases. Se sentó en su lugar y escuchó las palabras de Iruka. Bien, me alegra decir que oficialmente son Genin de Konoha. Hagan sentir orgullo a la aldea. Yo estoy orgullo de todos ustedes. Ahora mañana tendrán que venir a las 10 de la mañana para descubrir sus equipos y Jonin Sensei. Ahora pueden retirarse. Y recuerden, la voluntad de fuego está en ustedes. Con esas palabras de Iruka los nuevos Genin empezaron a salir. Naruto estaba completamente nervioso. Sabía que las cosas cambiarían hoy. Dejó que Naruto saliera primero. Cuando Naruto salió se apresuró y empezó a caminar atrás de Naruto. La niña no le extrañó. Después de todo solo había una salida. Una vez afuera Naruto corrió hacia Kushina. La mujer abrazó a Naruto y le dijo lo orgullosa que estaba. Naruto asintió con una sonrisa. Kushina levantó la vista y observó a Naruto. El niño sonrió y señaló su banda. Kushina sonrió.
Sonrió como jamás lo había hecho. Naruto notó la sonrisa de su madre y giró para ver que veía su Kachan. No vio a nadie. Eso la confundió. Vamos Naruto, hoy es un día para celebrar. Naruto asintió con alegría. Las dos féminas caminaron en dirección a su casa. Naruto caminaba atrás de ella con una buena distancia. Kushina y él planearon cómo dirían la verdad. Una vez que Kushina y Naruto llegaron a su casa entraron. Ahí Naruto observó a su padre, sonrió y corrió hasta él. El rubio mayor le dijo a Naruto lo orgulloso que estaba. Kushina sonrió al ver la escena, pero una sensación de nervios pasó por su espalda al saber lo que se venía. Minato-kun, Naruto-chan, podemos hablar en más sala. Padre e hija observaron a Kushina con algo de preocupación al ver la expresión de Kushina. No preguntaron y se sentaron enfrente de Kushina. Minato estaba por romper el silencio algo tenso, pero la puerta sonó, señal de que alguien estaba afuera. Minato se iba a levantar pero Kushina se le adelantó. Escucharon que se abría la puerta, no escucharon palabra, solo escucharon pasos dobles. Alguien entró, se observó a Kushina y atrás de ella estaba Naruto. Naruto y Minato observaban a Naruto con duda. ¿Qué hacía aquí? Sé que se preguntan qué pasa, y por qué Naruto está aquí, dijo Kushina haciendo las preguntas no formuladas de ambas cabezas rubias. Bueno, hay algo que tengo que confesar, dijo Kushina y su nerviosismo creció. Minato se preocupó y asustó. Su cabeza estaba pensando en lo peor. Naruto tenía los mismos pensamientos que su padre. Naruto agarró a Kushina de la mano y sonrió. Kushina le devolvió la sonrisa y se llenó de valor. Kushina, ¿qué ocurre? Preguntó Minato. NK le gustó del todo la interacción de los pelirrojos. Pues verás, Minato-kun, la verdad es que te he estado mintiendo todo este tiempo. Minato ahora sí estaba preocupado y una furia crecía dentro de él. ¿Su esposa lo engañaba? ¿Y con un niño? Esto era absurdo. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó molesto Minato. Kushina solo bajó la mirada. Lo siento, nunca tuve el valor de decirlo. Minato abrió la boca con incredulidad. ¿Me estás diciendo que me estás engañando con un niño de la edad de tu hija? Preguntó Minato con incredulidad. Kushina y Naruto abrieron los ojos en shock y disgusto. Kushina y Naruto empezaron a negar rápidamente. No, no es eso. ¿Cómo se te ocurre siquiera algo así te van no? No es eso Kage-sama. Jamás trataría hacer algo así te vayo. Ambos Uzumakis movían los brazos mientras negaban. Kushina giró y observó a Naruto con una cara de sorpresa. Naruto tapó su boca y desvió la mirada. Naruto, tú, dijo Kushina mientras una sonrisa empezaba a crecer en su rostro. No, dijo el niño mientras un pequeño sonrojo aparecía en sus mejillas. Naruto, dijiste te vayo, tienes un Tinkerbell Tebane, dijo Kushina emocionada y la cara de Naruto se volvió roja. Si Minato estaba confundido ahora estaba completamente perdido, no entendía nada. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó el rubio y los pelirrojos lo observaron. Kushina tuvo la decencia de sonrojarse al haber olvidado la situación. Lo siento, es que nos sorprendió la conclusión a la que llegaste. Naruto asintió apoyando a Kushina. Bueno, sin rodeos, explica qué pasa, dijo Minato de manera impaciente. Algo no cuadraba para él, además de que Naruto no solo se parecía a Kushina, también tenía un Tinkerbell. Minato por un segundo pensó que era hijo de Kushina, pero desechó el pensamiento. No era posible que el niño fuera hijo de Kushina. Bien, el punto es que Naruto es mi hijo. La sala se quedó en silencio. Naruto abrió los ojos con incredulidad. Minato tenía la misma expresión que su hija. El único pensamiento que desechó era el correcto. ¿Qué? Preguntaron al unísono Minato y Naruto. Kushina asintió. Naruto es mi hijo, repitió Kushina. Unos segundos después Minato empezó a reír sin control. Todos lo observaron. Jajajaja, esa sí fue una buena broma. ¿Se organizaron para hacer esta broma? Preguntó Minato y Kushina negó la cabeza. No Mina-kun, Naruto es mi hijo, dijo sin ningún indicio de estar jugando. Minato observó a su esposa incrédulo. ¿Pero cuándo? Preguntó Minato y Kushina respondió. Antes de Naruto. Estaba embarazada de alguien que murió cuando tenía un mes de embarazo. Oculta el embarazo. Fue muy difícil dar a luz con un demonio encerrado y sin nadie que ayude a contenerlo. Por eso el sello estaba tan débil cuando di a luz a Naruto, explicó la mujer y Minato estaba en shock. Su esposa tenía un hijo. ¿Por qué no dijiste nada? Preguntó el rubio. Kushina bajó la mirada con tristeza. Tenía miedo. Miedo a que dejaras de amarme, a que me dejaras sola. Minato se sorprendió por eso. Fue cuando algo llegó a su mente. Si es así, ¿dónde estuvo el niño todo este tiempo? La pregunta dejó a Kushina con un nudo el cual impedía dar una respuesta. Al ver esto Naruto habló. Me abandonó. La respuesta sorprendió a los rubios. Minato no podía creerlo. ¿Eso es verdad? Preguntó y Kushina asintió. Ahora todo tenía sentido para Minato. El gran parecido de Naruto a Kushina. Las cantidades absurdas de chakra de Naruto. Incluso el niño tenía un Tinkerbell. Era la misma imagen de Kushina. Minato observó a Naruto. ¿Y dónde estuviste todo este tiempo? El menor desvió la mirada.
Estaba en un orfanato, pero los niños mayores hicieron que abandonara el orfanato. Desde entonces estuve en las calles sobreviviendo como pudiera. Minato y Naruto abrieron los ojos ante esto. Mientras tanto los ojos de Kushina se llenaron de lágrimas. Pero un día me perdí en un bosque. Estuve en el bosque por unos días. Un oso me atacó y creí que estaba por morir. Fue cuando Orochimaru me salvó. Esto sorprendió a Minato de sobremanera. ¿Qué hacía Orochimaru en ese lugar? Así Naruto continuó contando su historia. Definitivamente hoy fue un día lleno de revelaciones para los rubios Namikaze. XXXXXX Minato es un hombre impaciente, comprensivo, amable, de mente abierta, y si un día su hija le dice que está enamorada del hijo de su amigo Fugaku lo entendería. Si su hija le dijera que está enamorada de una de sus amigas lo entendería. Si su esposa le pidiera darle otro hijo, se lo daría. Incluso si su esposa le pidiera un divorcio hablaría con ella para entenderlo. Pero esto es algo que jamás esperaría, especialmente de su esposa. Después de todo la conoce desde la academia. ¿Cómo fue que se perdió de un embarazo? Signo de interrogación. Incluso creería que él dejó embarazada a alguien, pero que su esposa tuvo un hijo antes que sus hijas. ¿Cómo se supone que reaccione a eso? Incluso si su esposa le dijera que tuvo un hijo cuando estaba embarazada de su hija no dudaría en poner a ese niño a su nombre, pero su esposa aquí le dijo que tuvo un hijo 12 años después. ¿Alguien está preparado para eso? Incluso fue peor el hecho que su esposa abandonó a su hijo, y este fue atacado a los 4 años. El niño ha aprendido a vivir solo desde que fue expulsado del orfanato por los niños más grandes. Incluso el niño aceptó querer hacerle daño a Kushina, e incluso lo hizo una vez. Pero ahora el niño y Kushina estaban bien, y el niño se parece a Kushina como el infierno. Definitivamente no se puede negar a un niño con tal semejanza. ¿Pero ahora qué? ¿El niño va a vivir con ellos desde ahora? Hace años, cuando el niño fuera más pequeño, no tendría problemas en criarlo como suyo, pero el niño ya es un genin. Sabe que no es su padre. ¿Cómo debería actuar con él? También estaba su hija. ¿Cómo reaccionaría ella? Esto definitivamente le afectaría, y esperaba que fuera para bien. Pero ¿qué pensaba su hija sobre? Pues parece que no lo tomó para mal. Tengo un hermano mayor, dijo la niña, y los temores de Kushina crecieron. Si su hija no aceptaba a Naruto, no sería capaz de escoger entre sus hijos. Tengo un hermano. Con ese grito de alegría la niña se lanzó y abrazó a Naruto. El niño cayó al suelo por el abrazo sorpresa. La niña abrazaba a Naruto con alegría y cariño. Siempre quiso un hermano mayor que la cuidara y le enseñara a aprender cosas más fácil. Tal vez ya no podría enseñarle cosas como leer o escribir, pero puede enseñarle como para su carrera ninja. Por otro lado, Naruto estaba sorprendido. Su hermana lo aceptó fácil y rápido. Él no sabía qué hacer. Jamás recibió un abrazo aparte de su madre. Se supone que debía regresarse el abrazo, ¿no? Con ese pensamiento abrazó algo dudoso a su hermana. ¿Entonces ahora Oni-chan vivirá con nosotros? Preguntó la niña, y hubo un silencio en la habitación. Naruto y Kushina no pensaron realmente qué pasaría después de decir la verdad. No tengo problema en que Naruto viva aquí. Es hijo de Kushi-chan después de todo, dijo Minato con una sonrisa. Kushina observó a Minato con una sonrisa y lo abrazó. Gracias, dijo la mujer y besó a su esposo. Naruto tenía una enorme sonrisa, pero Naruto tenía una expresión confusa. No esperaba que el Hokage lo aceptara en su casa. Después de todo apenas compartieron unas palabras hace unas semanas. Naruto se levantó y se separó del abrazo de Naruto. La niña dio un puchero. No es necesario eso, Hokage-sama. Tengo donde vivir después de todo. Naruto trató de disuadir de vivir aquí. No estaba acostumbrado a vivir con alguien más. No me llames Hokage-sama. Soy el esposo de tu madre. Pero ahora que lo mencionas, ¿dónde vives? No tengo registro de algún lugar donde habite un niño. ¿Y es tu solicitud para la academia? ¿Lo dejaste como no especificado? La familia Namikaze concentró su atención en Naruto. El mencionado se puso nervioso. Nadie sabía dónde vivía. No quería causarle problemas a su Kachan. Pero ahora el hombre más fuerte de la aldea se lo preguntaba. No es importa, Bayo, dijo Naruto y se maldijo por no poder controlar su tic verbal. Kushina entrecerró los ojos. Y ya hace un tiempo descubrió que si Naruto mentía o se ponía nervioso aparecía su tic verbal. ¿Qué es lo que ocurre, Naruto-chan? Preguntó Kushina, y Naruto se puso aún más nervioso. ¿Cómo le diría a su madre que vivía en una cueva? Tragó saliva y desvió la mirada. No ocurre nada, todo está bien, Bayo. Naruto ignoró el apodo que le dio Kushina. Ahora que su tic verbal salió 2 veces sabía que tenía que irse. Si no, su madre lo descubriría. Bueno, me gustaría quedarme más tiempo, Bayo, pero es hora de irse. Hoy fue una buena charla. Espero vernos pronto, Bayo. Naruto habló y empezó a caminar de espaldas en dirección a la ventana más cercana. Para su suerte la ventana estaba abierta, y para su miedo Kushina dio un paso enfrente. ¿A dónde vas, Naruto-chan? Aún tenemos que ir a tu casa por tus cosas. Más aparte iremos después de cenar, Tebane, dijo Kushina, y Naruto hizo una acción para salvarse de Kushina. Dio un brinco y su cuerpo empezó a salir por la ventana.
Era libre y podría evitar el tema más tiempo. Su cuerpo estaba con la mitad afuera. Una vez tocara el suelo podría correr a toda velocidad, con lo que no contó fue que su cuerpo fuera detenido a media escapada. Seguía en el aire sin poder moverse. Notó que su cuerpo estaba siendo abrazado por 4 cadenas doradas. Siguió las cadenas y observó el origen. Ahí, para unos pasos de la ventana estaba Kushina. De su abdomen salían las cadenas. La cara de Naruto se puso azul por un segundo y suspiró con resignación. Había sido atrapado y no podía hacer nada. Ahora, Naruto, vamos a cenar e iremos por tus cosas, porque mañana es la asignación de sus equipos. Y no quiero que lleguen tarde, Tebane, dijo Kushina mientras las cadenas empezaban a meter a Naruto de nuevo a la casa. Minato observaba la escena con nerviosismo y diversión. Naruto reía abiertamente y Naruto tenía mala cara. Así la nueva familia de 4 fue al comedor y cenaron ramen hecho por Kushina. Si Minato creía que Naruto no podía heredar nada más de Kushina, descubrió que se equivocó. Naruto heredó esa adicción por el ramen. Ahora su familia tenía otro adicto al ramen. Observó como su esposa hubo por el tazón 8, su hija por el 6º y Naruto por el 7º. Él solo había comido 2 tazones. Realmente ser Uzumaki era otra cosa. Los Uzumaki terminaron su ramen siendo Kushina la que más comió. Naruto quedó dormida en la mesa por la gran cantidad de ramen que había comido. Minato cargó a su hija y la llevó a su cuarto. La arropó y fue con su esposa. Observó que Kushina hablaba con Naruto sobre sus cadenas. Sonrió y se acercó. Tal vez podría ver a Naruto como a un hijo. Tenía la sangre de su hija después de todo. Así Naruto se seguía viendo reacio a decir dónde vivía. Vamos Naruto, no puede ser tan malo, dijo Minato y Naruto bajó la mirada. ¿Realmente era tan malo para el chico? Kushina puso una mano en su hombro y sonrió. Tranquilo Naruchan, Kachan está aquí para ti. Naruto observó a Kushina y sonrió. El chico asintió. Gracias Kachan. Kushina abrió los ojos con sorpresa. Su boca se abrió y observó a Naruto. La mujer tenía una cara de incredulidad total. Naruto desvió la mirada avergonzado. Sabía que Kushina tendría una reacción así. Los ojos de Kushina se llenaron de lágrimas y sonrió. Su rostro estaba lleno de felicidad. En todos estos años Naruto la llamó progenitora. Después la llamó señora Uzumaki. Y este último año la llamó Kushina. El que fuera llamada Kachan por el niño fue la mejor cosa que le había pasado. Su hijo la reconoció como su madre y no solo como su progenitora. La mujer abrazó a Naruto y empezó a llorar. Naruto regresó el abrazo y sonrió. Minato no pudo evitar sonreír ante la escena. Su esposa se veía realmente feliz. Los 3 salieron de la casa para ir a donde sea que Naruto vivía. El niño no querría ir, se veía algo avergonzado, y prefiero tener pena sobre esto. Los 3 shinobis llegaron a un bosque. Minato de extraño. Jamás había una casa o algo parecido en este bosque. Kushina tenía la misma línea de pensamientos. ¿Por qué su hijo los guiaba por este lugar? Naruto no decía nada, sentía pena y vergüenza porque su madre viera dónde vivía. Así los 3 llegaron a un lago. Se observó como habían señales de entrenamiento. Habían troncos golpeados y con marcas de kunai. También estaba el suelo con marcas, muy posiblemente por las cadenas de chakra. Los adultos se sorprendieron por el campo. Naruto sabía cómo entrenar sin tener nada. Los adultos siguieron a Naruto a la entrada de una cueva y ahí se detuvo. Minato abrió los ojos y Kushina cubrió su boca. Observaron que en la cueva había un tipo de cama. Eran múltiples pieles amarradas y atos a cierta altura del suelo. Observaron que la ropa que Naruto fue obteniendo estaba cocida para formar una manta, mientras la ropa que Naruto aún podía usar estaba sobre una roca. También observaron una jaula de madera con un conejo atrapado. Se dieron cuenta que Naruto podía usar trampas. Y por último sobre la cama estaban los libros que Naruto tenía sobre entrenamiento. Aquí es donde he estado vivido. Este es mi hogar, dijo Naruto con un tono de voz bajo y desvió la mirada. Realmente esperaba que su madre jamás viera dónde vivía. Kushina empezó a soltar lágrimas y abrazó a su hijo. Lo siento tanto, empezó a decir la pelirroja. Naruto abrió los ojos por eso. No tienes que disculparte, no te culpo por nada. Naruto trató de calmar a Kushina pero la mujer apretó su agarre en Naruto y apretó los dientes. No, fue mi culpa que vivas así. Si solo no hubiera sido una estúpida hace años, nada de esto hubiera pasado. Naruto no dijo nada, quería decir que no, pero sabía que era cierto. Solo trató de consolar a Kushina y esperar a que se le pasara. Después de unos minutos Kushina se calmó y limpió las lágrimas que le quedaban. Naruto solo juntó sus libros y un par de prendas de ropa. Realmente NK tenía mucho. También liberó al conejo. No quería hacerlo pero Kushina y Minato lograron convencerlo. Sin más regresaron a la casa Namikaze. Una vez ahí Kushina y Minato llevaron a Naruto al cuarto que estaba junto al de Naruto. Ese cuarto se usaba para cuando llegaban varias amigas de Naruto. Naruto dejó su ropa en el armario, el cual se veía extremadamente grande para la cantidad de ropa que usaba Naruto. Dejó sus libros en un pequeño escritorio y observó la habitación. Era más pequeña que su cueva, pero aquí solo dormiría.
Toda la caza era más grande que su cueva, incluso tenía su propio mino campo de entrenamiento. Naruto estaba feliz, ahora pertenecía a una familia. Suprimió las ganas de llorar, no lloró. En su lugar dio la vuelta y le sonrió a su madre. La mujer le devolvió la sonrisa. Por su parte, Minato observaba a los pelirrojos. Se alegró por su esposa. Ahora veía la sonrisa que creía perdida hace mucho. A su esposa le faltaba su hijo, y sabía que no haría de lado a su hija. No cometería el error 2 veces. Observó a los pelirrojos caminar. Vamos a salir, Minato-kun. El rubio sonrió y asintió. Observó a los pelirrojos salir y fue a su cama. Hoy era uno de raros días en los que podía salir temprano y lo usaría para descansar. Los pelirrojos salieron de la casa y empezaron a caminar mientras hablaban. Naruto le contó cómo vivía de cazar animales. Kushina estaba triste por eso. Su hijo no merecía pagar por sus errores. La pareja fue a comprar ropa para el menor. Naruto no quería aceptar, para él era mucho, pero descubrió que su madre podría ser más obstinada que él. Así Naruto obtuvo varios pares de ropa. Usó clones para cargar con las compras. Kushina también le compró a Naruto armamento. Una docena de shuriken y kunai, papeles bomba, cable ninja, bombas de humo, etc. Todo lo que un ninja necesitaba. También consiguieron un libro para Fuinjutsu. Kushina casi grita de emoción al escuchar que su hijo se interesó por el Fuinjutsu. Naruto jamás se interesó en el Fuinjutsu, y aquí su hijo quería aprender. Kushina con mucha alegría le compró su libro a Naruto y volvieron a casa. Hoy Naruto descubrió lo que era ser consentido por su madre. Al principio se sintió mal por todo lo que Kushina pagaba, pero luego pudo ignorarlo un poco. Pero Naruto definitivamente conseguiría el libro, aun si tuviera que devolver cosas. El libro fue lo único que le pidió a Kushina. Lo demás ella fue enseñándole y él escogía. Así Naruto estaba por entrar a su cuarto, pero Kushina lo abrazó. Naruto se sorprendió pero correspondió el abrazo. No hubo ningún intercambio de palabras. Kushina besó la frente de Naruto y le dio una sonrisa maternal. Buenas noches, Naruto-chan. Naruto sonrió y se avergonzó un poco. Buenas noches, Kachan. Kushina sonrió y así cada uno se fue a su cuarto. Hoy fue un buen día para Naruto. Solo esperaba que todos los días fueran así de buenos. Punto.